Israel bajo ataque. Lo que debemos saber como cristianos. Israel bajo ataque. Lo que debemos saber como cristianos evangélicos. Soy Noé López. Bienvenidos a nuestro programa especial. Queremos que te quedes ahí los próximos minutos. Decidimos hacer este programa especial porque vemos la urgente necesidad, como cristianos evangélicos, de saber, aunque sea un poquito, lo que está sucediendo, lo que ha sucedido durante esta semana en Medio Oriente. Esta guerra, estos ataques que se han desatado sobre el pueblo de Israel. ¿Qué debemos saber sobre esto? ¿Qué nos interesa saber? ¿Por qué nos importa? ¿Qué relación hay con la Biblia? ¿Y cuál es nuestra participación en todo esto como Iglesia del Señor o como cristianos evangélicos? Porque no me extrañaría que este próximo domingo tengamos nuestro culto regular en la iglesia, nuestro programa común, 1 hora, hora y media parados cantando, un mensaje sobre cualquier tema espiritual, recogemos la ofrenda y al final la comida o el talento que se ofrece, pero hasta ahí. Decir algo más, difícil. Por ahí en algunas iglesias, no dudo que alguno se levante y diga, oremos por Israel, pero sería todo. Muy pocas realmente estarán preocupadas, dirán algo o harán una intercesión especial por todo este conflicto y por el pueblo de Israel el domingo. Generalmente es lo que sucede. Como cristianos nunca tenemos nada para decir de las cosas que acontecen en el mundo, nada para opinar a quien nos pregunte o nos cuestione, nada para enseñar a la iglesia. Dios es categórico en la Biblia cuando dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esto es lo que nos sucede a nosotros. Por eso la importancia de decir algo. Y aunque no somos expertos ni política ni profesionalmente, intentamos con ayuda de Dios entender un poquito esto para ser parte, para saber lo que está pasando y para tratar de compartirlo contigo. En efecto, ¿qué debemos saber respecto a lo que está pasando en estos momentos en Medio Oriente con Israel y esta guerra, estos ataques que han sucedido? El mundo se vio sorprendido, e Israel también, dicho sea de paso, el pasado 7 de octubre, esta semana, cuando sorpresivamente en la noche es atacado brutalmente por el grupo terrorista Hamas de la Franja de Gaza al sur de Israel. En efecto, fueron atacados por cielo, tierra y mar, distintos objetivos de la tierra de Israel. Israel tiene un escudo aéreo, un escudo de acero llamado, que es el que detecta los misiles que van dirigidos hacia su tierra. En menos de 20 minutos se dispararon cerca de 5,000 proyectiles de este grupo islámico sobre Israel. No alcanzó, rebasó el escudo. Y aparte de eso, no estaban preparados para todo. Exhibió esto las deficiencias de la defensa y la inteligencia de Israel. Esto es muy fuerte, porque es una de las mejores del mundo. En fin, como todos sabemos a través de las noticias, el grupo Hamas terrorista ingresó por tierra, mar y aire, matando brutalmente no solamente a judíos, sino a ciudadanos de cualquier nacionalidad. Israel ya contestó, amenazó, declaró estado de guerra y dijo y juró que desaparecerá a este grupo terrorista al sur de Israel, en la Franja de Gaza. Ya hay ataques también de algunos aliados o apoyadores de este grupo terrorista. Ya hay ataques de el Líbano y de Siria, que también Israel está contraatacando. En fin, todo esto está sucediendo en Medio Oriente en apenas 6 días. Se habla en este momento de poco más o menos de 2.300 muertos ya, con un montón de heridos. De estos 2.300, 1.200 del lado de Israel y 1.100 del lado de los palestinos en la Franja de Gaza. Debemos saber
como cristianos que efectivamente esto no es una guerra como tal. Es decir, no es una nación que le declara a otra nación estado de guerra o guerra. No, es un ataque terrorista artero y brutal de un grupo terrorista, no de los palestinos precisamente, sino de un grupo terrorista de ellos, llamado Hamas. Este ingresa y hace todo este ataque, toda esta furia, y entonces Israel contesta. Y es lo que está sucediendo. Una guerra como tal no es, ni tampoco son los palestinos como tal. ¿Quién es Hamas? Hamas es un grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio pequeñito, muy pequeñito al sur de Israel, frontera con Egipto y con el mar Mediterráneo. Bueno, es tan pequeño que de punta a punta se puede recorrer en una hora, poco más o menos de hora y media. Y a lo ancho en 10 minutos. Efectivamente, ahí viven palestinos y son gobernados por este grupo terrorista denominado Hamas. Estos son los que han atacado a Israel. ¿Y qué buscan con su ataque? Es otra cosa que debemos saber como cristianos. ¿En qué consiste? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué buscan? Bueno, este grupo terrorista, este grupo extremista, debemos saber qué es eso. Es un grupo extremista islámico, de esos de los radicales. Si pudiera comparártelo y salvando las enormes distancias, pudiera ser dentro de nuestra fe, para entenderlo, como un grupo, una secta, vamos, donde todo es pecado, todo está mal, lo único santo es el líder y lo que él dice, vamos. Y la gente, los seguidores, idolatran a este líder, lo creen venido del cielo, le justifican todo, ataques, lo demás, hasta abusos y de índole fuerte. ¿Qué buscan ellos? ¿Qué quieren? ¿Por qué han hecho esto? Definitivamente no es oscuro, ellos lo declaran en su constitución, esto es a la luz del mundo. Ellos quieren principalmente su estado propio, es decir, su tierra para ellos y acabar con el Estado de Israel. Así nomás, terminar con los israelitas a como dé lugar y que la tierra sea de ellos, esa tierra especial. Su principal objetivo es acabar con el Estado de Israel, establecer su propio Estado palestino en ese lugar. No solo eso, pretenden también establecer su fe y su religión, acabar con todos los infieles, con todos, porque ojo, esa tierra de Palestina, esa tierra de Medio Oriente en Israel, no solamente está ocupada por judíos, allí hay musulmanes y también hay cristianos, llámesele de cualquier línea, pero de cristianos. Entonces para ellos son infieles, por eso es que arrasan con ciudadanos de cualquier país, porque son infieles. Esta semana escuchaba también a uno de sus líderes que decía, pues no solo acabar con el Estado de Israel, tener su tierra propia, su Estado palestino propio, sino también acabar con los cristianos hipócritas. Ande, así dijo. Aquí es creo donde nos involucra a nosotros. Agárrense todos los hermanitos en las iglesias, porque también están amenazados por el grupo Hamas. Habló de cristianos hipócritas, refiriéndose a cualquier línea, ¿eh? Esos que dicen ser y no son nada, hasta amenazados salieron. Agárrense todos y conságrense, porque esto está grueso. Bueno, eso es lo que pretenden y el porqué de los ataques. No son los primeros. Desde que Israel fue constituido como Estado en 1948 en esa tierra, ha habido guerras, por lo menos unas 3 o 4 importantes. La última fue hace 50 años y todas con el mismo objetivo, acabar con el Estado de Israel. Una cosa interesante a notar, hermanos, es que Israel está rodeado de enemigos. Los jordanos, los sirios, está también los árabes, está también Irán, todo alrededor de Israel. Un pueblo tan pequeñito de apenas 8 millones y medio, 9 millones de habitantes. Entre los cuales, ojo, hay 5,000 mexicanos allá adentro, ¿eh? Y lo que debemos saber, ojo, como cristianos evangélicos y declararlo al mundo, es que nos guste o no, o gústele a quien le guste, Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios escogió para hacerlo suyo. Le guste a quien le guste. No fueron los mexicanos, no fueron los peruanos, no fueron los árabes. Fue Israel a quien Dios escogió para ser su pueblo y a quien le prometió esa tierra por promesa de Dios a los patriarcas, ahí donde están. Efectivamente, la Biblia lo dice de esta manera.
Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6 en la nueva versión internacional dice: porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te escogió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su propiedad, su tesoro personal. Y como este hay un montón de pasajes. Israel es el pueblo de Dios. Y Dios dijo que será bendito el que lo bendiga y será maldito el que lo maldiga. Esto no significa justificar a Israel para nada, pero es el trato de Dios especial con su pueblo. Infinidad de pasajes en la Biblia dice cómo Dios trata a su pueblo. Lo castiga y lo levanta. Lo hace llevar cautivo y lo vuelve a traer. Por la obediencia y desobediencia de Israel mismo, Dios protege a su pueblo y permite que sea atacado. Es el trato de Dios con su pueblo, pero a nosotros no se nos llamó a condenarlo o a juzgarlo. Se nos llamó a bendecirlo y será bendito el que lo bendiga y maldito el que lo maldiga. Es cuestión de decisión, es cuestión de fe. Esto es de facto. Esto el que lo quiera creer y el que no pagará las consecuencias. Ya lo hemos visto a través de la historia. Gente que maldijo a Israel terminó maldita. Hablemos del propio Hitler. Uno más cercano, ¿quieres? Hugo Chávez. Desde sus entrañas se atrevió a maldecir a Israel y se le pudrieron las entrañas. Murió de mal en ellas mismas. Así que imagínate, esto es cuestión de creerlo, no de demostrarlo. Es el pueblo de Dios. Y más allá de cualquier cosa, injusticia o no justicia, se puede, no se puede, se debate, no se debate, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y somos llamados a bendecirlo. ¿Qué más debemos saber sobre esto? ¿Qué tiene que ver lo que está sucediendo hoy? Esta guerra, estos ataques, este terrorismo, este miedo respecto a la Biblia. ¿Qué hay de la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia? ¿En qué está en la Biblia? ¿Dónde entra la Biblia en todo esto? Bueno, definitivamente en todo. Te he dicho la primera, Israel es el pueblo de Dios. También entra en la importancia que tiene lo que dije al principio del programa. Israel es el reloj de Dios, el reloj profético de Dios para nosotros como evangélicos. Efectivamente, todo lo que sucede en Israel es profético. Y lo que está sucediendo en este momento, por supuesto que la Biblia lo declara. Es una preparación que Dios está haciendo al pueblo de Israel. Todos estos ataques, guerras, conflictos, es la preparación que Dios está haciendo para lo que viene. Porque dentro de poco aparecerá un líder que de verdad le prometerá y participará de la paz entre judíos y árabes, entre musulmanes y judíos en la tierra de Medio Oriente. Se levantará un líder que trabajará, prometerá y hará la paz. Los judíos creerán en él, le entregarán su confianza, creerán inclusive que él es el Mesías prometido, no Jesús a quien han rechazado. Eso vendrá durante un periodo llamado en la Biblia la Gran Tribulación, 7 años. A la mitad de ellos sucederá algo importante. Este líder se manifestará y los traicionará al pueblo judío. El mundo se prepara para esto, pero para entonces, escúchame, cristiano evangélico, la iglesia ya no estará. 7 años antes será arrebatada a los aires, porque Cristo viene por su iglesia, por los cristianos conectados, enchufados y salvados por el Señor, no por los que dice el grupo Hamas, no por esos que dicen ser y no son nada, no, por eso, esos se quedan también y lo van a conocer, al líder llamado el anticristo. Pero cristianos evangélicos serán arrebatados. Y esto nos indica que el reloj de Dios está haciendo tic-tac y que posiblemente faltan 5 para las 12. Esa es la importancia de ver todo esto. A pesar de el dolor que provoca, que nos duele, los cristianos sabemos que ha de suceder porque Cristo viene por su iglesia. Debemos saber esto como cristianos evangélicos. ¿Qué más debemos saber? ¿O debemos hacer? Participar en esto. ¿En qué? Para no solamente pensar en que Cristo viene, amén, 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 porque de ahí no salimos. No, tenemos que orar por Israel. El pueblo de Israel ha sufrido. El pueblo árabe también. Pero orar por Israel, Dios nos llama. En este momento oremos por la paz de Israel.
por el trato de Dios con él, por misericordia de Dios sobre su pueblo, por protección de Dios para el pueblo de Israel en estos momentos, por la misericordia de Dios hacia la gente que está sufriendo y está muriendo, por los árabes, que Dios tenga misericordia de ellos, por estos grupos cegados y cerrados que solamente piensan en matar, creyendo que así agradan a Dios. Señor, ten misericordia de ellos, pero bendice y protege a tu pueblo. Termina tus planes con ellos. Orar por Israel, Dios nos llama a eso. Pedir por la paz de Jerusalén y sea la paz dentro de sus muros. Orar por misericordia de Dios y protección de Israel. Oremos por nuestra gente en este momento en la tierra de Israel. Señor, protege a los que quedaron varados, protege a los mexicanos, en nuestro caso, que están ahí, a sus familias. Hay 2 desaparecidos y sus familias sufriendo. Señor, guarda sus vidas. Orar por ello, orar por los 5,000 mexicanos y los 300 que se quieran regresar. Ya han regresado algunos. Gracias a Dios por eso. De pronto poco entendible lo que hacen, ¿no? Llegan cantando como victoriosamente el cielito lindo, y ahí los dejo a los otros con su problema, ¿no? El famoso dicho, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Suena hasta como falta de respeto, pero en fin. Oremos por los mexicanos que están ahí, por sus familias. Señor, guarda sus vidas, sálvalos. Que termine pronto esto. Esa es nuestra parte como iglesia. Tener una decisión sobre esto. Llamarle a las cosas como son. Nuestro gobierno ha sido demasiado tibio, abanderándose con la bandera de la paz, no ha dicho nada y llamado a las cosas como son. Pero estos actos violentos y terroristas, casi de libro, porque tomar rehenes para usarlos como escudos humanos y amenazar que los van a matar en público si Israel sigue atacando, eso no lo hace más que un terrorista. Pero sin embargo a nuestro país le da miedo, quiere quedar bien con todos los gobiernos populistas y demás, y en fin. De hecho, hasta los senadores en la Cámara de Senadores el día de ayer batallaron para ponerse de acuerdo en dar una declaración sobre esto. Finalmente se pidió 1 minuto de silencio y otro pleito. Hasta que alguien dijo, bueno, uno de los senadores dijo que el minuto de silencio sea para las víctimas de Israel y las víctimas palestinas. Se pusieron de acuerdo y guardaron el minuto. ¿Supiste lo que pasó? Antes de terminar el minuto, se levantó el grupo parlamentario, los senadores del gobierno, y gritaron todos a una Palestina libre. Eso va a tener consecuencias espirituales sobre nuestra nación, porque Dios dice que serán malditos los que maldigan a Israel. Hoy una senadora publica que viva Palestina libre y que mueran los asesinos de Israel. Eso tendrá consecuencias y pidamos misericordia a Dios por nuestro país. Pidamos ayuda a Dios por eso. Seamos parte de todo lo que está pasando. Enterémonos de todo lo que pasa. Oremos por esto. Tengamos algo que decir a nuestros familiares que nos cuestionan y nos dicen, ¿dónde está tu Dios? A ver, hay guerra, ¿por qué? A ver, ¿dónde está Dios? ¿Qué tenemos para decir? ¿Nada? ¿Solo Cristo viene? Amén, 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 amén. ¿O hay algo más para decir? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos libre del pozo de la ignorancia, porque por ella perecemos. Vamos a participar como iglesia mejores. Lo último que tenemos que hacer o que podremos hacer como cristianos es levantarnos, erguir nuestras cabezas, como dice la Biblia, porque nuestra redención está cerca. Sabemos que Cristo viene, pero erguirse es ponerse firmes, comprometerse con Dios, ir a la iglesia, trabajar para llevar el evangelio al mundo perdido, comprometidos con Dios para pagarle nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Erguíos es levantarnos, es un firmes en el ejército de Dios. Erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca, dice el Señor. Así que tenemos que ponernos las pilas como cristianos. No estamos dispuestos a nada, ni siquiera por nuestro país. Me llama la atención el nacionalismo, el patriotismo que sienten los judíos, que no viviendo allá, sino fueron criados o nacidos en otro país, quieren estar allá. A los que han llamado, a los reclutas que han llamado de otros países, están allá y son un orgullo. Vi la entrevista de un soldado joven paraguayo, en Paraguay. Lo mandan llamar y va con orgullo. Sus padres lloran porque se va, pero dicen, es un honor ir a proteger a Israel. Ustedes son la razón de mi vida, pero ahora es el momento de defender a Israel. Quiero yo agradecer
por preocuparse, por estar en oración. La entrevista de 2 mexicanas chef que decidieron no venirse a México porque quieren estar en su país. Y dice, aunque sea poquito, hacemos comida para los soldados, pero nos da orgullo servir a nuestro país. Llama la atención eso. Y nosotros, hay mexicanos que han decidido, profesionistas muy preparados, quedarse en Israel en vez de venirse a México. Cualquiera de nosotros pela gallo y canta el cielito lindo. ¿Y nosotros por México qué? Si es tan fácil que nos compren la voluntad y el voto por una dádiva miserable, ¿qué se puede esperar de nosotros? Perdónenme, tengo 50 años de edad, más de 50, y más de 40 de evangélico, o no lo sé, o ya casi 40 de evangélico, pero no he visto a nadie que nos haya despertado más a orar por México y amar a nuestro país, que el movimiento Intercesores por México de Víctor Richard en los 80. No se ha levantado otro. Estamos en cualquier cosa, menos en hacer algo por nuestra patria, orar por ella, llevarle el evangelio, traer el reino de Dios, aunque nos cueste. ¿Qué hacemos nosotros por nuestra nación? ¿Qué tal que cayera una guerra aquí? Vamos, erguíos, firmes a servir al Señor, firmes en tu iglesia. Establécete en una iglesia y no andes de chapulín colorado. Apoya a tu pastor. Y pastores, levantémonos a ganar al mundo. No solo hacer lo mismo de siempre. Oremos por Israel. Pidamos misericordia por nuestro país. Y seamos parte de lo que sucede en el mundo. Porque Cristo viene pronto. Erguíos. Porque nuestra redención está cerca. Amemos a México. Y hagamos más como cristianos de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Quieres terminar conmigo con una oración? Repítela conmigo si quieres y vamos a decirle al Señor que estamos dispuestos. Di así: Señor, yo levanto la mano y te digo, aquí me tienes a mí. Quiero hacer algo por mi país. Me consagro a ti y te doy mi vida entera. Bendice tu pueblo Israel. Lo bendecimos desde acá como mexicanos. Protégelo. Trata con él con amor, Señor, y con misericordia. Cubre a los niños allá en las zonas de conflicto, sean palestinos o sean judíos, protégelos. Señor, que no haya más muertes. Señor, acaba con los perversos, pero protege a los inocentes. Ten misericordia de México y de todos los que no se atreven, o no quieren, o no creen en bendecir a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos en el programa. Soy Noel López.